queríamos tocar dos o tres temas bien interesantes que están teniendo lugar en el ámbito de la justicia. Y no solamente sobre la instalación del gobierno, sino que además sobre cosas que están pendientes, la relación que eventualmente pudiera mover la institucionalidad de la justicia si es que se dan ciertas cosas en la Convención Constitucional, la situación de algunas instituciones muy significativas como son el Sename, la situación de Gendarmería, el Poder Judicial, y para eso estamos nada más y nada menos que con la nueva ministra de Justicia acá. Que habías venido tanto tiempo que ya la silla te reconoce. Muchas gracias por Ministra, la invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un placer estar ahora en un nuevo rol, pero también siento este lugar casi como mi casa, diría yo. Desde el punto de vista de el cargo, ¿era algo que figuraba dentro de las posibilidades? Porque básicamente estuviste trabajando durante mucho tiempo en el PNUD, que tiene más que ver con la mirada interna de los países y de una serie de variables que no necesariamente están concentradas en la justicia. No, mira, no, fue una sorpresa que el presidente me llamara. Siempre se dice esto como un cliché, que cuando el presidente te llama para pedir algo como esto, como asumir una responsabilidad ministerial, no se puede decir que no. Yo sentía también un profundo sentido de la responsabilidad, un honor, como lo dije en varias ocasiones, que me hubiera llamado y que tuviera la confianza en pedirme que asumiera esta cartera, que como bien dices tú, es una cartera que quizás no era la más obvia para alguien como yo, pero siento que mi trayectoria, y claro, yo llevaba muchos años, tengo una formación como cientista política, como socióloga, llevaba muchos años trabajando sobre gobernanza, políticas públicas, tenía mucho trabajo con muchos de los organismos que están vinculados al sector justicia y en general en políticas públicas. Estoy a cargo hoy día de un ministerio que las personas muchas veces la ven solo relacionada a una dimensión que tiene que ver con la justicia, la relación con la Corte Suprema, esta dimensión más normativa, jurídica. Pero es un ministerio muy grande que tiene a su cargo muchas instituciones que tienen un rol en políticas públicas, que no necesariamente son directamente relacionadas con esa mirada más tradicional. Es un enorme desafío, es un ministerio complejo, tiene una arquitectura compleja, tenemos una gran cantidad de gremios, 6 servicios dependientes. Entonces, el presidente me dijo, y yo espero no defraudarlo, estoy dando lo mejor de mí. Yo creo que también soy una persona que no tiene pocos años, tengo hartos años de experiencia laboral, y el presidente confió en mis capacidades, en mis competencias, para darle una mirada también distinta a este ministerio, para salir un poco de los ejes tradicionales y pensar un poco la justicia desde las perspectivas de los ciudadanos, de las ciudadanas, desde las personas, pensar cómo acercamos las instituciones, cómo mejoramos la confianza en las instituciones, cómo nos preocupamos de los temas, digamos, cotidianos de las personas, de la gente. Yo creo que eso es lo que quisiera hacer, eso es lo que el presidente me ha pedido, y es por eso yo creo que me pidió que asumiera este desafío. Sí, ahora, una ministra de Justicia ha habido antes ministra de Justicia. Sí. Pero una ministra de Justicia que le toca estar en un momento, Marcela, bien especial, que es cuando hay una convención constituyente donde se están discutiendo las cosas que se discuten en la construcción de una constitución, que son cómo se organizan los poderes del Estado, y por lo tanto hay un poder, que es el Poder Judicial, en el cual tú te relacionas todo el tiempo con él. Y es bien interesante ver cómo se produce llamémoslo así, normalidad de un gobierno que llega en un ambiente, particularmente el sector justicia, que está hiperconvulsionado por las ideas que se tiran, por lo que se plantea, por una cosa muy importante,
por la historia de muchas de las instituciones de los cuales la ministra de Justicia, Marcela Ríos, hoy día dependen. El Sename, Gendarmería, un montón de otras variables que no son estrictamente la aplicación del derecho. ¿Cómo no es tarea papaya, digamos, en medio de una, insisto en eso, en medio de una escenografía que ocurre por primera vez en la historia y que puede ser tremendamente determinante según cómo termine? Efectivamente estamos en un momento crucial en la historia de Chile, la primera vez que se escribe una constitución bajo normas democráticas, con convencionales electos por sufragio universal, democráticamente, con paridad, con escaños reservados, y una convención que está discutiendo, redactando una nueva constitución, definiendo nuevas instituciones que van a afectar la arquitectura del Estado, la forma en que hemos entendido el Estado. Cuando se cambian las constituciones se genera, por supuesto, cierta incertidumbre respecto de las reglas. Eso ocurre en todas partes, por eso las constituciones no se cambian a cada rato. Pero a veces y muchas veces los países democráticos también necesitan cambiar las constituciones. Yo creo que nuestro rol, el presidente ha sido muy claro en eso, es de ser extremadamente respetuoso del trabajo de la Convención, respetar su autonomía y al mismo tiempo ofrecer toda la colaboración que podamos a ese proceso. Pero por otro lado, como bien dices tú, nosotros somos un puente, el Ministerio, con los órganos de Administración de Justicia, el Poder Judicial muy preferentemente. Nos hemos reunido, yo incluso me reuní con el presidente de la Corte Suprema antes de asumir, tuvo la gentileza de recibirme, después nos vimos en el cambio de mando, después fuimos a verlo formalmente con los dos subsecretarios y tuvimos una larga reunión de trabajo donde el presidente nos planteó las preocupaciones de la Corte y nosotros les planteamos nuestras prioridades, y de la misma forma me ha invitado el próximo lunes a hablarle al Pleno, a toda la Corte Suprema, también para plantearle cuáles son nuestros ejes de trabajo. Y en estas ya varias conversaciones, obviamente, que hay preocupación, expectativas, opiniones respecto de los temas que están en discusión en la Convención. Yo creo que nosotros vamos a, como gobierno y también desde nuestro ministerio, tener un rol clave en el aterrizaje de la Constitución. Esperamos, una vez que se apruebe el plebiscito de salida, y yo también, como lo han planteado los ministros, las ministras, el presidente, nosotros vamos a hacer todo lo posible, digamos, por acompañar este proceso. Somos partidarios y profundos creedores en este proceso, en el sentido que tenemos la convicción de que es esencial para el país terminar con la Constitución del 80 redactada en una dictadura y tener una Constitución redactada en democracia. Pero después de que la Constitución está redactada, hay que, en algún sentido, muchos de los temas ahí son titulares, ¿no? Y va a haber que aterrizar, vamos a tener que hacer un trabajo muy intenso de definir leyes y ir armando las estructuras de las instituciones. Nosotros hemos querido asegurar y hemos conversado eso con el Poder Judicial, que ese proceso de aterrizaje, de instalación de instituciones en lo que respecta al Poder Judicial y al sistema de justicia, lo vamos a hacer desde el diálogo, desde la escucha, muy colaborativamente. La Convención definirá artículos transitorios en algunos temas, entonces algunos temas empezarán a funcionar de manera más rápida y otros temas tendremos que irlos conversando con tiempo. Pero efectivamente no es un momento fácil. Hoy día estuvimos, ayer y hoy día en el Congreso, fuimos a informar, a conversar en la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución y de Derechos Humanos, nuestra agenda legislativa. Y una de las cosas que planteábamos ahí es que queremos dejar para el segundo semestre un grupo de proyectos que vienen de arrastre de mucho tiempo, que implican cambios estructurales en el sistema de justicia. Y nos parece pertinente esperar a lo que salga de la Constitución, esperar el plebiscito de salida para entrar en discusiones respecto de cómo terminamos de acomodar legalmente algunas dimensiones del sistema de justicia que necesitan reforma, que no están funcionando bien. Entonces, tenemos una larga tarea. ¿Se puede saber alguna de esas cosas de qué se tratan?
Bueno, mira, está en discusión hace mucho tiempo, por ejemplo, el poder crear algún tipo de servicio de acceso a la justicia. En Chile existen distintos mecanismos para proteger a las víctimas que están un poco repartidos en distintas instituciones. Existen programas en el Ministerio del Interior, existen programas en el Ministerio Público, existen las corporaciones de asistencia judicial, la Defensoría Penal, el propio Ministerio. Nosotros tenemos un muy bonito y exitoso programa que se llama Mi Abogado, que tiene defensa respecto de niños, niñas y adolescentes. Entonces, está muy disperso. No necesariamente las personas saben dónde acudir para poder acceder a una ayuda o entender cómo funciona el sistema de justicia, y eso es algo, por ejemplo, que estaba en discusión. Hay un proyecto de ley, pero tiene todo el sentido del mundo esperar el cómo va a quedar la estructura del sistema de justicia una vez que termine, que esté definida la Constitución, para ver cómo nos metemos en ese tema, por ejemplo. Ministra, hubo una época que ya pasó hace mucho tiempo, donde se decía en términos coloquiales que todos los gobiernos tenían un periodo de luna de miel, que ese periodo de luna de miel podía durar 1 mes o 2 meses, la instalación del gobierno, en fin. Eso hace mucho tiempo que desapareció. Las oposiciones empiezan a ser oposiciones inmediatamente cuando se gesta eso, y las cosas pasan con las tecnologías de redes sociales y todo lo demás que colocan los avisos de ocurrencias inmediatamente, apenas se jura. Y pasó eso en 2 áreas que son áreas bien importantes del ámbito judicial. Una es lo que pasó en Temucuicui, que tiene que ver con una situación que probablemente está más radicada de seguridad pública y el Ministerio del Interior, y la otra tiene que ver con esta urgencia que se le puso a la situación de los detenidos, los presos por la época del estallido social. Y ahí no está muy claro, por lo menos a mí no me queda claro todavía, quiénes son sujetos de esta amnistía, porque ya no es indulto, sino que entiendo que es un proyecto de amnistía. Mira, yo creo que es importante aclarar, porque creo que se genera muchas veces confusión en la discusión pública. Este es un proyecto, como tú sabes, Fernando, que fue redactado en el Senado. No es un proyecto que hiciera el gobierno, es un proyecto que se empezó a discutir a finales del 2019 por un grupo de senadores. El senador Latorre jugó un rol importante en ese proceso, y otros senadoras y senadores, en conversación con las familias de presos del estallido. Un proyecto que fue largamente debatido en el Senado, que pasó por distintos momentos, que fue votado en comisiones, se le hicieron muchas indicaciones, estuvo largo tiempo en la Comisión de Constitución, y estaba a punto, salió de la Comisión de Constitución, donde se logró llegar a un acuerdo respecto de un catálogo, y para entender, esto empezó siendo un proyecto de un indulto general, que, para que las personas entiendan, significa hoy día solo existe la posibilidad de hacer indultos individuales, y eso siempre se ha hecho. Los presidentes y los ministros o ministras de justicia tienen la facultad, con las personas que cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley, o en situaciones excepcionales, ya sea por razones humanitarias o políticas o de otra naturaleza, que se otorguen indultos a alguna persona. Recordemos una mujer indígena hace unos años, ¿te acuerdas?, que se le entregó un indulto porque murió su bebé en el altiplano y había sido condenada. Se estimó que acá había una particularidad, digamos, de su cosmovisión. Finalmente se indultó a esa persona, pero han habido otros casos en la historia. Yo tengo la impresión, ministra, que todos los gobiernos han tenido un periodo donde han aplicado la facultad de indulto, y particularmente el indulto presidencial. Sí. En un momento dado, eso era un estándar antes de determinados días muy particulares, antes de Navidad. Exacto. Por ejemplo, o antes en el 18 de septiembre. Y lo usaban todos ahí. Pero después se puso ya mucho más, yo diría, mucho más selectivo, y después de que pasan situaciones que son muy vistosas porque están en las cámaras de todos, bueno, se hace mucho más difícil que los indultos sean tan
benignos como eran antes, digamos. Sí. No, es una facultad presidencial. Los presidentes, las presidentas pueden indultar, como decíamos antes. Y como bien dices tú, todos los presidentes, el presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lagos, el presidente Piñera, 1 y 2, la presidenta Bachelet, todos han indultado personas por distintos motivos. Lo que está en discusión en el Senado no era eso, que sigue existiendo y que se puede hacer, sino la posibilidad de indultar a un grupo de personas definiendo ciertos delitos y un periodo. Lo que hacía el proyecto era definía un periodo. El periodo que hoy día está establecido es desde el 19 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020, y había un catálogo de delitos que fue lo que más controversia y debate generó en el Senado y que fue siendo acotado. Finalmente, los delitos que están en el proyecto hoy día, que fue el que salió de la Comisión de Constitución del Senado, son delitos que tienen que ver con desórdenes, con delitos contra la propiedad, delitos en general, digamos, que se dieron, con robos, con delitos que se dieron en el contexto del estallido social. Se dejaron fuera delitos de porte de armas, de incendio, y también se dejaron fuera delitos que atentaban contra la vida de las personas. Entonces, lo que está en ese proyecto es esta idea que nace de la convicción que tenían los senadores y que nuestro gobierno apoya, de que acá un periodo, digamos, de excepcionalidad, donde se cometieron delitos que no son delitos comunes, no es personas delincuentes que estaban asaltando, digamos, no es un portonazo que comete una banda, sino que se trata de delitos en el marco de un estallido social que tenían connotación política, que las personas estaban en el contexto de protesta, y se acotan a estos delitos. Eso fue una discusión del Senado. Entonces, hoy día es difícil saber la cantidad. Eso es algo en el que nuestro ministerio está trabajando para poder aportar al debate público. Eso no lo podíamos saber hasta poder asumir y tener toda la evidencia. No ha sido fácil construir estos datos, pero este es un número acotado de delitos. El proyecto impacta a personas que ya estén condenadas, que ya se hayan cerrado los procesos judiciales, o personas en cuyos procesos están abiertos y pueden estar algunos en prisión preventiva. Un grupo muy pequeño todavía queda en prisión preventiva, que pueden estar incluidos en estos delitos, y otros que están esperando libres que se terminen los procesos. Entonces, se trata, por lo tanto, de un grupo acotado, y como te decía, acá el objetivo central de esto, y es un proyecto que estaba listo a ser votado antes que terminara la legislatura, es poder avanzar en sanar heridas, a nosotros nos importa, a partir del diálogo y de la búsqueda, digamos, de conversación, resolver conflictos. En eso estamos. En eso está la ministra del Interior con la agenda en el Gualmapu. En eso estamos desde el Ministerio de Justicia con los temas, digamos, que tienen relación a los derechos humanos y la violación de los derechos humanos durante el estallido, pero también en otros ámbitos. Nuestra subsecretaria, como sabes, colaboró esta semana en destrabar el conflicto que había en el Instituto de Derechos Humanos, y en eso es en el mismo sentido. A ver, para ver si entendí bien, es una situación que va a generar las condiciones para que eventualmente se puedan amnistiar a un determinado grupo de las personas que se sepa exactamente cuál es la razón, y que no puede ser ni razón de porte de armas, ni incendio, creo que lo escuché, ni atentados a la vida de otras personas. Exacto. ¿Eso qué nos deja? ¿Qué pasa? ¿Qué es un saqueo de un restaurante, por ejemplo? Deja los delitos de robo, y ahí hay múltiples figuras penales que pueden ser robo, receptación, robo en lugar no habitado. Hay muchas personas que han sido procesadas por los múltiples incidentes de saqueos que ocurrieron en el marco del estallido,
¿Y ellas tendrían acceso a este...? Si este proyecto fuera aprobado por ambas cámaras, por 2/3 de los senadores, senadoras, diputados y diputados, eso sería así. Pero tiene que pasar todo este proceso. Yo creo que es importante entender que eso hoy día no es facultad del gobierno. El gobierno no puede hacer una... Sí, a los senadores no les gustó mucho eso, ¿verdad? Que le pusieran suma urgencia y que de alguna manera... ellos entendieran de alguna forma que como que era responsabilidad de ellos esta situación. Bueno, este es un proyecto que nace en el Senado, digamos, es una moción de los senadores y senadoras que se ha tramitado en el Senado y que estaba lista para ser votada en el Senado antes del cambio de legislatura. El ministro Jackson está haciendo las conversaciones pertinentes con los senadores y las senadoras. Entendemos que lo había conversado con los jefes de comités y vamos a seguir, tanto el ministro como yo, como el gobierno en general, en un diálogo permanente con los senadores y senadoras. Nosotros esperamos contar con el apoyo de los senadores que necesitamos para que esto se apruebe. Nos parece que esto sería una señal importante de sanar heridas y que esto pueda seguir su tramitación en la sala. Si el Senado lo aprueba, esto sigue trámite, como tú sabes, y va a la sala de la Cámara, o sea, va a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde también los diputados van a poder hacer indicaciones. Pero usted vio, ministra, que rápidamente aparecieron voces que decían, ok, ¿podría también darse una suerte de indulto similar a las personas que están en Punta Peuco por violaciones de derechos humanos en la época de la dictadura y todas las situaciones de ese tipo que estén básicamente en situación terminal o en situación de un menoscabo físico mayor? Bueno, son dos cosas distintas. El indulto general no incorpora delitos de lesa humanidad y por lo tanto, y se han sacado todos los delitos graves, ¿no? O sea, acá no está en ese proyecto no están los delitos graves. Las personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad tienen un estatuto distinto según el marco internacional en materia de derechos humanos y también nuestro marco nacional, que están además procesadas, condenadas en muchos casos por los delitos más graves que existen, digamos, o sea, que no solo son muerte, homicidios, sino que muchas veces son tortura, desaparición, delitos múltiples. Entonces, creo que en ambos casos, o sea, estamos tratando de pensar, comparar cosas que no son comparables. Ahora, efectivamente, ahí las facultades para indultar individuos siempre han existido. Acá lo que se está discutiendo es una cosa distinta y se ha dejado fuera delitos graves contra las personas. Última pregunta, ministra. En el marco de la justicia tiene esta característica extraordinaria en democracia de ser, voy a plantearlo casi futbolísticamente, pero casi como ser el arquero, digamos, el que tiene la última posibilidad de darle la satisfacción que se requiere a una determinada acción cuando todo lo demás ha fallado. Eso siempre al arquero es el que queda al final con esa posibilidad. Y desde ese punto de vista, la justicia chilena, ¿cómo cree usted que la percibe el ciudadano chileno? ¿Y cómo le gustaría que la percibiera una vez que terminara el mandato del gobierno? Pero ¿qué hay que hacer para eso? Porque por lo menos en las encuestas que uno ve, básicamente está al mismo nivel de muchas de las otras instituciones, incluyendo los medios de comunicación, la iglesia y la política. Sí, mira, los datos objetivos de los estudios serios y menos serios, todos son bien consistentes en este tema. Independientemente de lo que pensemos nosotros, digamos, la percepción de la ciudadanía es bastante crítica respecto de la justicia, porque la siente lejana, porque no entiende cómo funciona y también porque está muy instalada esta percepción de que existe una justicia para ricos y una para pobres, que no todos no todos somos medidos por la misma vara. Y yo creo que desde el Estado nos tenemos que hacer cargo, más que tratar de decirle a las personas que están equivocadas,
y recitarle normas y leyes. Tenemos que hacernos cargo de entender por qué existen esas percepciones en las personas. Y yo creo que cuando tú interactúas con los actores que están involucrados en la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los jueces, las juezas, los abogados, abogadas y otras instituciones que trabajan, o sea, todas las personas, las ONG que están trabajando respecto de migrantes, respecto de niñas y niñas, respecto de los pueblos indígenas, nos hacen ver y nos muestran donde hay muchos vacíos e imperfecciones, donde tenemos nuestras reglas, no necesariamente se hacen cargo de las situaciones diferenciales que tienen las personas. Entonces yo creo que si en algo quisiéramos aportar nosotros en estos 4 años es dar un poco un giro en este sentido, en acercar la justicia a los hombres, a las mujeres, a los niños y las niñas, en hacer más fácil que las personas entiendan cómo funciona, dónde tienen que ir, dónde pueden acudir para buscar ayuda a las víctimas de todo tipo de delitos, y también que colaboremos para que mejore esa percepción. Yo creo que ese es un enorme desafío, es algo que se lo planteamos al presidente de la Corte Suprema y con lo cual yo creo que ellos coinciden plenamente, que este es un desafío que tenemos como Estado, no es un problema del gobierno, de turno, de un ministerio, de una ministra, es un problema que tenemos como sociedad y en la cual espero que podamos contribuir con un granito de arena para resolver. Ministra Marcela Ríos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí una vez más. Esta vez muchas gracias por la invitación. Que le vaya muy bien.